Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer un recorrido por el reparto donde yo vivo. ¿Por qué? Porque viene Cari Sánchez y viene a grabar un lugar muy específico de este reparto donde yo vivo. Entonces yo tengo que moverme desde una punta del reparto hasta la otra, exactamente al otro lado del reparto. Tengo que caminar bastante y eso me va a permitir mostrarles a ustedes algo que hace muchísimo tiempo yo quiero mostrarles. Bueno, aquí ustedes pueden ver, esto es una manzana de edificios. Por supuesto, urbanización tiene muy poca, como pueden ver por ahí se sube a los edificios por el talud de la terraza que hicieron para colocarlo. Y hay varios edificios y para acá también hay biplantas que son de un organismo. Ahí tienen el basurero, pero lo que yo quiero mostrarles es que en medio de una manzana donde hay edificios, casi todos son de empresas de trabajo. Miren esa casita que hicieron ahí de pronto. Hay gente de afuera, no quiero acercarme por eso mismo. Eso fue de un día para el otro. Y ahora miren qué cerca está del basurero. Ahora vamos para acá, a movernos hacia acá. Miren, allá lo que pueden ver es el 12 planta de la Riviera. Nosotros quedamos como detrás, así. Yo les voy a mostrar a ustedes estas casas que están haciendo aquí, en la cuadra siguiente a esa casita que les mostré. Miren, aquí están estas casas. Esta que tiene esta cerca, que está pintada blanca, ya está hecha hace algún tiempo ya, pero esta es bastante, bueno, como pueden ver ahí, está en construcción. Tal vez porque el día está nublado no están trabajando ahí, pero están trabajando. Ayer estaban trabajando, porque esta casa se ve desde mi balcón y ves, por detrás se ve que están trabajando. Miren el tipo de cerca que tiene, va a tener un garaje también. Esta que ven aquí al lado no es tan opulenta, pero también es de nueva construcción. Y aquella que ven allá, que también es bastante reciente, aunque hay personas ya viviendo ahí. Vamos a ver mejor, es una casa de 2 plantas, tiene suficientes tanques. Aquí el abasto de agua no tiene mucho problema, pero bueno. Entonces, tan cerca como esta, tenemos esta casa a medio hacer también. Como pueden ver, el contraste que tiene esta casita con esta casa, con aquella que dejamos allá y la anterior que les había mostrado. Realmente no sé si saben a dónde quiero ir con este video. Lo que les quiero mostrar es las diferencias. Los contrastes que hay en un reparto que es prácticamente de edificios, señores. Yo tengo un video de este reparto, va a estar saliendo por pantalla también, donde yo les mostré la parte de los edificios y le hablé un poquito sobre la historia, les mostré un poquito sobre el reparto. Pero hoy quiero mostrarles algo distinto, que es los contrastes. Los edificios nuevos, hechos por empresas militares, contra los edificios más viejos, que tienen 30 años ya, contra este nuevo tipo de vivienda que está apareciendo, sobre todo para la parte donde yo vivo, que es esta vivienda muy opulenta, que son de particulares. Bueno, yo no sé si son de empresas, pero lo dudo mucho. Deben ser de personas que tal vez compran el terreno o se les asigna el terreno por alguna vía que no conozco y empiezan a construir ahí. A ver, ustedes saben, yo soy ingeniera civil, he trabajado bastante en el tema de la construcción, también en la construcción estatal, pero bueno, yo sé que en esa casa que yo les mostré hay unos cuantos millones de pesos cubanos invertidos en material, porque los materiales de la construcción ahora mismo están muy, muy, muy caros. El cemento, un saco de cemento puede estar llegando a costar más de 4.000 pesos cubanos. Ustedes, es que yo digo 4.000 pesos cubanos, a lo mejor ustedes no ven que yo como ingeniera civil cobraba 4.410 pesos, o sea que yo cobraba un saco de cemento. Hay que ver que en esa casa, con ese tamaño, se han gastado muchos sacos de cemento. Bueno, entramos aquí en esta zona, todavía estamos por la misma calle, fíjense. Hay estas casitas, también todas son más o menos bastante parecidas. Como no hay solo y la imagen me está saliendo un poquito oscura, vamos a tratar de mejorar eso todo lo que podamos. Entonces, por estas calles, igual, más para adentro, las casitas son muy parecidas, así, tal vez alguna de 2 plantas,
pero más o menos todas son parecidas hasta que vamos a llegar allá adelante. ¿Ves? Aquí en esta zona nosotros venimos de allá caminando. Aquí en toda esta zona hay estos biplantas. Estos biplantas son de un organismo, no son de gente ve que llegaron aquí y hicieron sus casas. Estas casas fueron asignadas. Ven, todo eso para allá adentro son edificios. Aprecien la calle, que está malísima. Ahí ha habido un salidero toda la vida y esa calle siempre está muy mala. Pero ven, aquí manzanas de edificios y para acá manzanas de casitas. Estas manzanas de estos edificios han sido otorgadas a personas damnificadas, casi todas por desastres naturales y cosas así. Aquella vez yo se lo expliqué en aquel video, pero bueno, se los vuelvo a explicar en este reparto. Hay edificios asignados a los organismos de salud, educación, el sector de la construcción, de la empresa eléctrica, el INPU, el MININ, la FARC y personas que damnificadas de algún desastre natural que terminaron otorgándole casas, apartamentos aquí en este reparto. Además de cuando se inició, yo no sé cómo llegan las personas a vivir aquí, no sé si es que se las asignaban por sus centros de trabajo. A partir de esa calle que vamos a cruzar ahora, comienza lo que es realmente el reparto José Martí. Ya que estamos aquí, en estos edificios que son de los primeros que se hicieron en José Martí, no sé cuál es el primero que se creó, pero bueno, se construyó. Vamos a ver los contrastes, vamos a explicarles. Estos edificios son un sistema gran panel, bastante generalizado en Cuba, heredado de la Unión Soviética. Como pueden ver, mucha gente ha cambiado las ventanas por ventanas de aluminio, porque aquí, como pueden ver ahí donde los voy a dejar señalados, originalmente vienen con ventanas de madera, con puertas de madera, y por supuesto la madera se deteriora con el tiempo. En esta casa, aquí en el primer piso, ese es el tipo de puertas que había en los balcones originalmente, y ese es el tipo de ventana que venía originalmente con ellos. Y en esta del segundo piso ya cambiaron, de hecho casi todos en esta hilera ya cambiaron, excepto la última, porque por supuesto el aluminio es más duradero. Ven, aquí tenemos algo importante porque tenemos la parte delante de un edificio, vean los balcones, vean el paso de escalera que es bastante cerrado. Ese es el paso de escalera. Y aquí tenemos la parte de atrás de un edificio, porque como estos edificios los tiraron así como si fuera un dominó y como cayeron los iban construyendo, a veces tienes la parte de atrás con la parte de adelante de un edificio. Y como pueden ver, no tienen patio exterior y mucha gente han puesto sus propios tanques porque, aunque aquí el abasto de agua no es malo, sí se pasan días sin haber agua, entonces cada cual tiene que tener su propio tanque de agua para resistir. Y ven cómo le han cambiado muchísimas ventanas. Esos son igual edificios viejos. Seguro si vayan a apreciar desde aquí la clase de cola que hay para el cajero. Bueno, pero eso significa que hay dinero. Aquí estamos pasando un poquito por la parada, la dejamos un poquito al lado. Yo no quiero meterme en esa candela. Vean ese edificio, como tiene la ropa colgada afuera, porque es que es muy difícil tender en ese tipo de edificios. No tiene espacio para tender en los pisos de arriba. Miren cómo tienen las sábanas en esa casa. Y hablando de candela, miren cómo está la placita. Claro, a ver, hoy es sábado, mucha gente no trabaja, entonces sale a buscar comida. Aunque aquí las ferias se hacen mañana domingo, pero bueno, desde hoy hay gente forrajeando, como diría mi mamá. Que yo iba a salir a grabar con Cari, pero eso es la mitad de la verdad. Yo hoy también voy a salir a grabar con Lía, porque vamos a ir juntas todas a ese lugar que no les puedo decir todavía. No les puedo decir todavía el lugar. Entonces, voy a llegar por aquí por casa de Lía. Les voy a mostrar un poquito también, porque Lía vive en un edificio viejo. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve también por acá. Ven, aquí tenemos los edificios viejos. Mira el trabajo que pasa la gente para atender ahí. Y aquí tenemos un consultorio que funciona también como su sistema. O sea que está todo el tiempo, las 24 horas abierto. ¿Ven? Hay un espacio entre los edificios. No hay parquecito en este caso, apenas hay acera. Por eso yo les digo que algunos están urbanizados, otros no. Otros están soltados ahí en medio de la nada. Podemos ver como muchas personas al lado de los edificios se han hecho de pedacitos para hacer negocios, para hacer garajes, para hacer espacios de almacenamiento. Una barbería.
porque como reparto de edificio al fin, aquí no hay mucho espacio de estacionamiento, de garaje, no hay lugares propicios para hacer negocios. Señores, ya estoy con Cari y con Lía. Nos tomamos un cafecito en la casa de Lía porque estamos celebrando que hoy mismo Lía llegó a los 1000 suscriptores. Entonces, muchachitas, aquí hablen al micrófono que está aquí. Preséntense un poquito. Bueno, yo soy Cari Sánchez. Si alguno no me conoce, pues pásense por la descripción de Lucy. Entran ahí, se suscriben a mi canal y se suscriben al de Lía. Nosotros hacemos videitos sobre la ciudad de Santa Clara, en lo particular yo también sobre La Habana, sobre los pueblos, cómo viaje a Cuba, cómo están las calles de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. No le hago más spoilers, vayan por allá y suscríbanse. Igual mi canal, Lía la Cubanita, vayan allá, vean los videitos, lo mismo sobre mi vida en Cuba, sobre la calle, todo. Vayan allá y suscríbanse. Suscríbanse, caballero, que Lía ya llegó a los 1000 y está a puntico de monetizar. Hay que apoyarla, sí. Ahí, pónganlo a reproducir. Ya presentadas las niñas que me van a estar acompañando en el video de hoy, vamos a seguir mostrándoles un poquito, porque ahora estamos aquí en esta zona, ¿ves?, de edificios viejos, y ya vamos a salir caminando a una zona que sí hay edificios de este mismo sistema, pero de construcción más reciente. Ya ustedes van a ver. Bueno, señores, estamos entrando ahora mismo en el corazón de reparto militar. Nosotros les decimos así, reparto militar, porque aquí hay muchos edificios que fueron otorgados a personas que trabajan en el sector militar. Estos son edificios nuevos, de los que yo les digo que fueron construidos más para acá. Se nota la diferencia en la construcción. Es el mismo sistema de los anteriores, pero con una distribución distinta. La carpintería es distinta, los pisos son distintos. Yo los voy a mostrar un poquito ahora porque estamos como en el medio y vamos a tener un 360 de lo que yo estoy viendo ahora. Miren, ahí están. Por desgracia también estos están un poquito despintados, pero observen como los balcones son más distintos, son abiertos. La caja de escalera es distinta. Aquí tenemos varios edificios. Por allá están mis compañeros de travesura hoy. ¿Ven? Súper distintos. Estos tienen un balcón en el cuarto y un balcón en la sala. Sí podemos observar que las personas le ponen rejas a las casas. Es bastante común, sobre todo en los primeros pisos. Ahí tenemos, ven, esta otra cosa, observen la urbanización, tienen jardín, tienen un parquecito, banquitos. Casi todos los edificios tienen una entrada bastante buena. Ven, ahí se ve súper bien cómo es la escalera. Realmente se ve la diferencia. Aquí está el punto de Texas. Se ve mucho la diferencia entre los edificios viejos en la forma de construir, en la forma de dejar la urbanización, contra estos edificios. Miren aquí, hoy es sábado, todo el mundo está lavando. Es que en los edificios se pasa muchísimo trabajo para atender caballeros. ¿Ven? Más edificios. Estos están un poquito mejor pintados, más pintorescos se ven realmente. Estamos entrando al lugar que más contraste hace con el reparto. Yo les voy a hacer una toma ahora mismo. Miren, aquí tenemos muchísimos edificios, todo bastante bien urbanizado. Miren cómo hay edificios. Y entonces entramos a esta zona, que lo que nos recibe es un basurero. Aquí vamos a entrar a la zona de más contraste que tiene todo el reparto José Martí. Que ya esto podríamos decir que es un reparto nuevo. Yo le digo reparto del Poligráfico, pero bueno, todavía no tiene un nombre asignado. Yo les voy a estar haciendo algunas tomas de aquí, de este lugar, porque es que me parece el contraste, es lo que les digo, los matices que puede tener un reparto como este, donde tú tienes edificios ahí atrás y después tienes construcciones de este tipo. Miren, ahí hay materiales de la construcción para construir más casas y vemos que aquí se están construyendo casas de bloque. No todas son casas tan malas ni materiales tan malos. Pero bueno, yo les voy a hacer algunas tomas de esto aquí. Pero recuerden que Cari está haciendo un video
muy específicos de este lugar también, así que tienen que ir a su canal a ver más sobre este barrio, este J-Pon, como se le dice aquí en Cuba, a este tipo de lugares. Ven, acá sí hay casitas que están en bastantes malas condiciones, pero vean que parece que como la van a ampliar, y esos son bases de paneles de hacer cerca. Miren, esa está bastante buena. Esta acá incluso hasta con reja. Hay casitas que están bastante en orden, estas se ven bien. Vamos a ver, miren, ahí hay otra. Miren qué buena está esa casa, se ve bastante bien hecha, bien pintada, con una buena cerca adelante. Pues todo no combina. Miren las casas y miren los edificios. Es increíble. Esta zona realmente es la más reciente del reparto militar, porque ven, los edificios están bien pintaditos y todo. Y aquí, por supuesto, ven toda esa manzana de edificios nuevos. Estamos pasando y nos dimos cuenta que habían incluso casas que no estaban habitadas todavía, porque están cerradas, no dan señales de vida, y a lo mejor es que las personas todavía no se han mudado ahí. Es lo que yo les digo, en Cuba hay muchísimo problema con la vivienda, eso no es un secreto. Este reparto es grandísimo y sigue, como ustedes pueden ver, en expansión. Aquí al lado mío, pueden ver eso ahí. Supongo que ese movimiento de tierra es que va a haber otro edificio, o puede ser que hagan edificios ahí también. Entonces, en una situación tan complicada con la vivienda, vemos estructuras de este tipo, edificios de este tipo, todo muy organizado, muy bien pensado, y vemos lo que yo les enseñaba anteriormente, un barrio, un J-Pon, donde hay casas que están más buenas, hay casas que están bastante malas, hechas con materiales reciclados, materiales que es lo que aparezca por ahí. Eso te da un contraste bastante certero de los contrastes que tienen ahora mismo la sociedad cubana. Bueno, señores, aquí me voy a despedir de las niñas porque Cari va para la parada, porque ella tiene que irse, y Lía va para su casa y yo voy para mi casa, que es en otro rumbo, allá donde empezamos el video que les mostré. Ustedes saben lo que les mostré por allá. Vamos a despedirla, sí. Vamos a despedirla, y recuerden suscribirse a los canales Cari Sánchez y Lía la Cubanita. Lo van a tener por aquí y lo van a tener en la descripción también. Besitos. Se les quiere, familia. Estamos atravesando un poquito, no estamos por una calle normal, estamos atravesando entre los edificios. Miren la parte de atrás de este edificio, eso es lo que yo les decía, como la gente ha cambiado las ventanas, ha puesto sus propios tanques de agua para solucionar el problema. Aquí sí ven, como es la parte de atrás del edificio, hay quien ha cogido la parte de atrás, la ha acercado, y allá atrás, bueno, esa puerta parece lo suficientemente grande como para incluso hasta un carro. Acá podemos ver igual la cerca, que la gente toma partes de atrás del edificio y como que acomoda un poco a sus necesidades también el área. Aquí vemos que estas personas tienen plátano, yuca, incluso siembran aquí atrás, que me parece súper bien. Bueno, ya vamos rumbo a donde comenzamos el video. Esta es la avenida José Martí, se llama esta calle. Es una avenida que le limita a José Martí de Brisas del Oeste. Espero que el mensaje del video les haya llegado, que es el hecho de el contraste que se está viendo en nuestra sociedad ahora mismo, extrapolado al problema de la vivienda. Realmente esto es un reparto de edificios en su mayoría, como pudieron ver. Tal vez no se ve la diferencia como en otros repartos de casas, pero bueno, aquí vimos de todo. Aquí vimos edificios viejos, edificios nuevos, edificios súper nuevos que incluso no están ni otorgadas las casas. Hay biplantas, vimos casas normales, vimos un J-Pon, vimos muchas cosas. Aquí realmente
el contraste se ve muy grande. Algo que yo debo aclarar, porque podría traer confusión: las casas que están aquí, que yo digo, estas casas son de médicos, estas casas son de otra empresa, no son casas regaladas. El Estado o tu organismo para el que tú trabajas te da el derecho a comprar una casa. Entonces después te otorga esa casa y tú la pagas. Esa casa hay que pagarla. Lo mismo se le puede pagar al organismo que se le paga al banco, pero tienes que pagarla. No es regalado aquí, nada de lo que hay aquí es regalado. Eso podría traer confusión, por eso se los aclaro. Bueno, ya estoy llegando a mi casa, así que sí, ahora sí, nos despedimos completamente. Yo les agradezco si llegaron hasta aquí, a esta parte del video. Les recuerdo que la membresía está abierta si quieren formar parte de esta familia. El enlace va a estar dejado también en la descripción de este video. Suscríbanse al canal de las muchachitas. También van a tener enlace en la descripción de este video. Y pues nada, señores, recuerden suscribirse a mi canal, déjame un like, un comentario con cualquier pregunta o sugerencia. Díganme si este tipo de videos así, mostrando repartos y eso así de Santa Clara les gusta. Hay que caminar bastante para hacer este tipo de videos. No es algo que yo haga normalmente, pero bueno, es también un poquito para conocer de mi propia ciudad, que realmente a veces uno mismo no conoce la ciudad donde vive. Así que también eso es bueno, porque por ejemplo yo nunca había ido a ese J-Bon de ahí, pasaba por ahí, lo veía, pero nunca había ido ahí. Y bueno, mi gente, sin nada más para decirles, recuerden, por acá arriba van a tener una lista de reproducción y por aquí abajo van a tener un video recomendado. Nos vemos el domingo con un video nuevo.